Hola mis queridos y egoístas oyentes. El día de hoy mencionaremos algunos de los aspectos generales de un libro que sin duda ha contribuido al nuevo conocimiento de la humanidad. No nos debe sorprender que algunas de las cosas que creemos creadas por el hombre o la cultura, tal vez previamente desde hace un tiempo están ya presentes en múltiples ejemplos de la naturaleza. Sin embargo, para desmenuzar esta pieza gramatical no bastaría con un corto video. Por lo tanto, compartiremos un resumen de suculentos fragmentos de información. El libro, escrito por Richard Dawkins, titulado El gen egoísta, contiene 13 capítulos. A lo largo del video mostraremos algunos de los puntos de vista referidos en el escrito. Para comenzar, es pertinente aclarar que el autor tiene interés en la zoología y además ha trabajado ampliamente como etólogo, es decir, que comprende aspectos del comportamiento animal. En su libro, Dawkins parte de la idea de que los seres vivientes somos máquinas de supervivencia para preservar genes y que la unidad evolutiva no es el individuo sino el gen. De este modo, vamos a dar una vista a esta obra sobre la teoría de la evolución. La primera selección natural proviene desde las moléculas, las cuales hacían copias de sí mismas, replicadores que a veces pueden replicarse de manera equívoca y producir así nuevas formas. Entonces, las moléculas se pueden identificar como replicadores y asimismo ancestros del ADN. Ahora bien, se entiende que el comportamiento ayuda a un organismo a sobrevivir. En el comportamiento se presenta el egoísmo, el cual juega un papel fundamental en la supervivencia y en la segregación del gen en cuestión. Para que los genes puedan desplazarse requieren de vehículos y en este caso serían los organismos vivientes. De modo tal que los seres vivos somos una clase de robots, máquinas de supervivencia. Todos contenemos replicadores en busca de generar copias. En otros términos, en nuestras células se puede hacer un símil a una oficina de arquitectura llena de planos o instrucciones. Esos archivos deben ser organizados por carpetas. Así, si hablamos de un espécimen humano, los padres machos llevarían una especie de 23 carpetas y las hembras contendrían otras 23. Ambas carpetas se reorganizarían. Dicho de otra forma, son los genes los que se van reorganizando finalmente. Una de las razones para concluir que son los genes los principales elementos que evolucionan y no las especies. Con lo expuesto previamente, se tiene que los humanos decodifican información de los genes y que son los genes unos programadores, los cuales logran construir organismos capaces de adaptarse y con cerebros que pueden generar simulaciones en su cabeza antes de actuar. Con lo anterior, los individuos se convierten en simples colonias temporales de los genes, los cuales deben buscar el mecanismo para trasladarse. Entre sus grandes creaciones se encuentran las neuronas. Así los organismos se van perfeccionando y por tanto a su vez la movilidad. Pero entonces, ¿cómo es que actúan las máquinas de los genes? Hay varias estrategias. Por ejemplo, algunos organismos mienten para asegurar su supervivencia. Esto se ve en la emisión de sonidos de animales de diferentes especies en la naturaleza, con el fin de simular ser individuos los cuales no conviene depredar. Entonces, en la naturaleza se pueden tener animales que quieren depredar, pero a su vez otros muchos animales los cuales luchan para asustar a otros individuos, pero no necesariamente para asesinarlos. Y este fin de no asesinarlos puede tener un fin egoísta también, pues no depredar a otro puede resultar eficiente en términos de gasto de energía y de preservación. Entrando más en detalle, se tiene un organismo cuya agresividad puede dar opciones de supervivencia, pero no siempre será así para los genes, porque si reina el gen agresivo sucesivamente, este se propagaría y dominaría. Por lo tanto, habría un aumento de individuos agresivos, los cuales acabarían destruyéndose entre ellos, y al mismo tiempo al tipo de gen, lo cual no sería conveniente para la continuidad de la especie. Se sabe de otros modelos que, por ejemplo, el canibalismo no es una estrategia de supervivencia, lo que hace que ese rasgo tienda a extinguirse. De otra parte, se puede pensar que alguien que arriesga su bienestar a expensas de otro o que actúa desinteresadamente tiene más posibilidades de morir. Sin embargo, si los seres débiles fuesen los que menos se replican, tal vez debería haber desaparecido el altruismo con la evolución. No obstante, puede que el altruismo no llegue a desaparecer evolutivamente en el sentido que tiene una base egoísta, dado que se ha visto que el gen coopera con cualquier gen que le permita asegurar su supervivencia. Entonces, el actuar altruista posibilita que los genes logren replicarse.
La naturaleza muestra algunos ejemplos de altruismo, entre estos está el materno, el cual se presenta en la medida en que la madre está segura de que los genes que lleva en el interior son suyos, a diferencia en el caso de los machos. Las madres también establecen un control de su número de crías debido a que más energía al parir se puede traducir en menos energía al cuidar, de modo tal que si los individuos que tienen los hijos justos tendrían más posibilidades. Cabe aclarar que hay un debate en este tema. Como otro ejemplo egoísta se encuentran las acciones que demandan las crías de las aves, las cuales, para ser alimentadas, emiten sonidos elevados obligando a sus madres a atenderlas o alimentarlas. Pero esto puede tener otro fin y es evitar que sean atraídos predadores. Por lo tanto, al calmar el hambre cesará el ruido con prontitud. Así que la madre no es diligente completamente por el hambre de su cría, sino por la probabilidad de que sus genes se vean en riesgo de no propagarse. En general hay varias aristas relacionadas con la pérdida y ahorro energético. En el libro se ejemplifica cómo en la naturaleza las hembras están más seguras de la procedencia de sus embriones debido a que siempre tienen contacto con el óvulo. Y a su vez, esta es una célula especializada cuya formación y almacenamiento requiere de un mayor gasto energético. Así que las hembras deben asegurar al macho para proteger sus crías y por tanto a sus genes. En algunos casos, a través del engaño. Esto debido a que los machos al parecer presentan una mayor fuerza evolutiva para abandonar a las hembras. No obstante, los machos también quieren asegurar sus genes, y un ejemplo de este comportamiento en la naturaleza se da a través de las ratas macho, quienes para evitar criar otros genes logran fabricar una sustancia química que produce aborto cuando son inhaladas por una hembra preñada por otra rata macho con la cual va a llevar un apareamiento. Con relación a este ejemplo del libro, también se han encontrado estudios donde al parecer las ratas preñadas evitan la acción de este estímulo olfatorio. De lo anterior es importante mencionar que la compensa genética debe ser mayor que el riesgo genético. Uno de estos casos es el de los abuelos protectores, quienes arriesgan por los genes de sus nietos, con quienes aunque comparten solo el 25%, son quienes tienen mayores posibilidades de sobrevivir. Por otro lado, muchas especies no tienen los mismos marcadores de sexo que los humanos. Un ejemplo de esto es que las ranas macho no tienen pene. En otros casos, los machos de plumas de colores más intensos tendrán posibilidad de aparearse, pero asimismo una mayor posibilidad de ser depredados. Se puede hipotetizar que tal vez se trate de una competencia entre dos genes. Es extraño también como en humanos, contrario a las aves y otros ejemplos de la naturaleza, son las hembras las que suelen embellecerse. En el libro nace el concepto de meme en las teorías de difusión cultural. De este modo las ideas y el lenguaje es transmisible casi como si se tratase de un virus de una mente a otra. Entonces las ideas, memes, se van solapando unas a otras y se va conformando la cultura. Al igual que la evolución biológica se basa en la reduplicación de unidades llamadas genes, la evolución cultural se basa en la replicación de unidades de información llamadas memes. El cerebro y el sistema nervioso permiten procesar información cultural recibida por enseñanza, imitación o asimilación divisible en idea, concepto, técnica, habilidad o costumbre, etc. Los rasgos culturales o memes también se replican, se agrupan en dimensiones culturales. Asimismo, los memes presentan características de procesos evolutivos como fecundidad, longevidad, fidelidad en la replicación, lo que posibilita un amplio campo de variación donde estos son capaces de replicarse a sí mismo por mecanismos de imitación y transmisión de cerebro a cerebro. Finalmente, se mencionan bastantes ejemplos de insectos, de hecho algunos presentes en el libro del origen de las especies. Entre otros, se destacan la protección de las abejas reproductoras. Se llega a la gran pregunta de si es el gen el gran replicador inmortal. También se refiere al altruismo como una medida para asegurar la supervivencia propia, la evolución de la cooperación y cómo los parásitos hacen parte del sistema, recordando las mitocondrias que quizás son células procariotas insertadas en células eucariotas, pero siendo tan fundamentales que sin ellas moriríamos. Pero asimismo, si nosotros morimos, ellas también morirán. Entonces, la evolución de la cooperación donde el parásito se puede hacer vital. Entre tanto, se sabe que la cultura hace a los humanos diferentes y
que la simpatía, culpa, envidia y gratitud evolucionaron muy seguramente con el fin de engañar a los otros. De este modo, vivimos en la sopa de la cultura humana, saltando de un cerebro a otro por medio de la imitación, donde se juega continuamente a los juegos de suma o nula, que hace parte de las estrategias evolutivamente estables y de la teoría de juegos. Mis queridos amigos egoístas, así que dejad de parasitar esta información valiosa sin dar nada a cambio. Tal vez tus operadores saben que te conviene dar like al video y suscribirte al canal para que este equipo egoísta de trabajo pueda seguir dándote información resumida y de calidad. Hasta la próxima.